A lot of my work comes from, not from ideas from the head, but from actual practical work with film. I would be shooting little tests, little ideas. I don't draw as preparation. I do some writing. I do a lot of reading. I look at a lot of art and a lot of film. And at the same time, I've had various strands in my work. Sometimes it's quite difficult to tell where they came from, but one of them is using images that already exist in various ways. And some of that is like, with the scratch films, used images of engravings that already existed, but I've also made quite a few films using film material that's been archived, or I've collected it together. Creo que el detonante principal para mí es hacer cosas que son cosas que disfruto, que me gustan, que tengo que buscarme un espacio porque tampoco es que yo me dedique a bailar, incluso aunque soy profesora en la Facultad de Artes y Diseño, tengo que buscar un espacio para dibujar. El proceso de trabajo siempre es como un recorrido que hay que hacer y en el cual me siento bastante a ciegas. Hay una palabra, una idea, un personaje, un punto de partida, pero que apenas tiene forma, y conforme dibujo, escribo o incluso leo, va cobrando un sentido. I think it's a mix of memories and contradictions in your life. I think it is pretty much connected to your life. You need some memories of life, something that happened to you, something that you want to convey, you want to put into a form. I think that's what's triggering my creation. Cuando no tengo como un afán de crear como algo rápido, a veces simplemente se vuelve como un diario. Puedo empezar como a dibujar el mismo personaje o la misma idea mucho tiempo, y me ha pasado que hace mucho tiempo dibujé un matachito y se fue convirtiendo en un personaje poco a poco y todavía sigue ahí, pero lo tengo guardado, digamos, para un corto. Es como una escalerita y pues es como una carrera entre varias ideas. La mayoría de proyectos que hemos hecho nacen como de algún tipo de inspiración que a veces es interna y a veces viene de afuera. O sea, a veces como que hay una imagen que te entra y que se te queda en la cabeza y quieres hacer algo con eso. O a veces lees una historia que te parece que es fantástica para contar algo y construyes sobre eso. A veces las ideas llegan de cualquier lado, a veces alguien te cuenta algo, a veces es una historia, a veces es una imagen que se te mete en la cabeza, a veces, muy pocas veces, y ese es un experimento que estamos haciendo ahorita, es un proyecto planeado. ¿Quieren hacer algo para preescolar? Tal edad, ¿qué necesitan? Ahora mismo estamos justo haciendo algo así, a ver, un experimento, a ver si saliendo de otra parte que no sea el estómago también funciona. Parto pues de alguna idea que tengo, pues a veces es más clara que otras veces. Comienzo a investigar un poco sobre esa temática, ya sea a través de textos teóricos, literarios, poéticos, referentes plásticos y visuales, tanto pues en imagen fija como en imagen en movimiento, y comienzo pues a hacer pruebas técnicas, y comienzo pues ya a desarrollar, digamos, que la propuesta. Mucho del planteamiento que yo he hecho en el doctorado proviene de que yo soy productor de arte. ¿Sí? Entonces la perspectiva de alguien que produce arte es muy distinta a la de alguien que produce discurso. Digamos, mi perspectiva como artista en la creación de otro tiene que ver con su
sus modos de hacer, con las decisiones que toma, con sus modos de solucionarlo materialmente, con sus recursos estéticos, mientras que generalmente el enfoque teórico tiene que ver con la lectura de cierta realización de ciertos parámetros establecidos con respecto, por ejemplo, al uso conceptual, a la articulación de contenidos, a la posible interpretación de sus labores, pero generalmente los modos de hacer quedan excluidos. Drawing comes first, and then I like movement, I like acting and dancing, not personally, but I like to look at dancing and I like to look at good acting, and so to combine the two, the movement and the drawing, that sort of made the path for animation. So my process is like this. I have an idea, whether a client is giving me that idea or it's my idea. I work on that. Maybe say I'm working on a garbage. So what I'll do is I'll divide, okay, I have to produce the film, a 3-minute film in 3 months or in 6 months. So then I'll decide, I have to convince the client, and I say that what kind of animation you want. And the whole idea for me coming back to NID to teach is I don't want to work on something which I don't like. So that's why I follow a process and I do a research. I do a quick research depending on the time. So I'll do a research on garbage. I'll also decide for whom I'm doing it. Then I'll understand that if I'm doing it for the issue of garbage for my neighborhood, I'll understand my neighborhood, I'll interview the people, I'll ask them what is their attitude about garbage, what they think about the garbage. Primero son los dibujos. A los dibujos les acompaña el texto que escribo, que bien puede ser texto específicamente para que he escrito pensando en esa película o quizás sean los correos que envío, que de alguna forma son como una especie de diarios, ¿no? Se transforman en eso, en una especie de crónica diaria de lo que está sucediendo, en la cual ocurren cosas del pasado o se mencionan a cosas del pasado, o otras que se desearía que pudieran ocurrir, ¿no? Una vez que tengo el dibujo y que tengo ciertos textos, lo ordeno y sigo trabajando. Entonces al final es toda una especie de reedición y ordenación de todos los textos y todas las imágenes, hasta que al final veo que hay una historia de la cual poder tirar de un hilo. Y así es como se hizo, por ejemplo, Amar, ¿no? Al silbido del viento que antecede a las lluvias, a las peleas de los perros en las noches oscuras y a manos que juegan a conocerse. Escoger el cuento y hacer la parte del texto. Cuando tengo el texto claro, luego sigo con unas pequeñas imágenes que hago en dibujos, que eso se llama ahora storyboard. Yo lo que hago es dibujar un poco como lo que quiero. Y de ahí ya paso a hacer los muñecos a las dimensiones que se necesitan, como los que estoy trabajando ahora. Pantalla de sombras, y seguramente más adelante buscaré nuevamente una ingeniería de sonido para empezar a buscar la ambientación del espectáculo y después una musicalización para integrar todo ahí. Sigue ensayar mucho hasta lograr que toda esa parte de la animación, la sombra que pasa, la luz que entra, la música que suena, empiecen a acoplarse para poder empezar a mostrárselo al público, que le da otra dimensión a todo. No stories in most of my films, or a very slight story, but I always feel there's a kind of narrative thread running through it that sometimes needs to be prompted by the use of text. And again, although I haven't done this myself,
in any of my films. I often encourage students to work in chapters if they're doing this kind of film, so that instead of trying to make connections between one sequence and another sequence, they actually say, chapter 1, or and actually give it a title like the theme of the sequence. When I was making my feature film Babeldom, I was editing in sections, which would be, the city underground, the city overground, language, mathematics, and so on. I really wanted to get rid of those titles and make chapter headings and make the film run smoothly right the way through. That was my ambition. What I've used quite a lot is black as a way of separating two images that shouldn't be next to each other. If you dissolve two images together, you also suggest a very direct connection, and that is that either they're connected in time or they're connected in space. So if you do a dissolve, it's like, this is the same world, but time has passed. If you do a cut, you're saying usually it's consecutive time. Or you can do a time cut, if you can show a time cut, but it's saying time has passed, but these two images come one after the other. It's very important in the kind of punctuation of film narrative that you don't put two images together that shouldn't be read this way. And in my films, I often have little sequences that are self-contained, and then another sequence that's self-contained. The first thing I do is try to come up with questions that I think are interesting, that drew me to them in the first place. And then I record the interviews, and then I transcribe all the interviews. So I type it all out word for word, and that helps me think while I'm transcribing and helps me sort of edit in my head, what is interesting, what isn't. And then I print it all out, and I cut and paste, all the sections that I think are most interesting, and then I do an edit on paper first. And then I look at that and I try to structure it. I try to come up with some sort of arc in the films, a beginning, middle, and end, and some way to make it work. And so once I have that down, I'll cut and cut and cut until I come with something cohesive and tight. And then sometimes I'll storyboard and other times I won't. Like Survivors, I did not storyboard. I sound read it, so I would know how many frames each word was for the entire film. And then I would sit down at my desk and come up with a new scene and try to think, okay, what should I animate for this? And sometimes it was easy and sometimes it was impossible. But that's how I got through that film. And I kept saying, I don't know. And the doctor said, were you being abused? And I was scared to death. I was scared to death. All I did was shake my head because I was afraid if my husband heard anything. You have a form, and then you try to complement that form, and you do something. You just build it. And it happens while you're doing it, and it's always a dialogue. It's always, and that's what I find very, very intriguing and beautiful. That there's something you didn't expect. There's the unexpected in creation, which is beautiful. And sometimes, most of the times, it doesn't work, and then you just discard it. But sometimes it works, and then it's really nice. But I have to admit, like when I start drawing, you toss maybe 90% of it. You toss it, and you start again. Mm-hmm. That's how it is. Maybe it's not very efficient, but it kind of works. En ocasiones la idea un poco es que la imagen en movimiento no sea tal cual pues lo que estoy haciendo en fotografía, pues no más que hacer una cuestión redundante, lo que hago es intentar que la imagen en movimiento complemente a la otra o haya un diálogo, una tensión entre la imagen fija y la imagen en movimiento. Creo que aunque trato de ser sistemática, no lo consigo. Eso es algo importante. Y cada proyecto que he hecho ha sido muy diferente. He hecho 2 proyectos colectivos
Zapping Animation y Escarlata, luego Involución, que es la animación con grabado. Yo le pedí a un amigo que escribe si me regalaba algún cuento para yo hacer la animación. En mi idea de sistematización, muy peculiar idea de sistematización, leí una y otra vez el cuento y después con mi cuaderno de dibujo me puse a ilustrarlo. La verdad es que el tema de si la historia se entendía o no, no me preocupaba. Me preocupaba cómo hacer moverse esas arañas y esos dibujos que yo había hecho. Un cerebro, unas cortinas, un teatro, una cascada, así como cosas. Y cómo iban a tener un discurso visual, seguramente porque vengo de las artes visuales. Nosotros fue primero un trabajo de casting de los actores, porque yo necesitaba actores profesionales para esto, porque había una noción de la interpretación del personaje, luego yo estaba seguro que se iba a hacer una síntesis en el dibujo, entonces se iba a ver una pérdida de su gestualidad, por lo cual necesitaba que fueran actores profesionales porque tenían que estar un poco sobreactuados, y al estar un poco sobreactuados, y luego hacerles una síntesis se lograba una neutralidad. Entonces lo que hice yo fue hacer el casting, definir el casting, y a partir del casting se hacía el diseño de los personajes. ¿Por qué? Porque entender morfológicamente a cada persona y ver cuáles eran sus gestos, digamos, sus líneas de gesto más importantes en la cara, pues era un trabajo que tenía que hacer a partir de ya conocer los actores. Yo sé que hay gente que ve la película y le parece que los dibujos son horribles y que le dejan haber puesto más sombras y yo no sé, cosas así, pues, pero para mí pues así tenía que ser. Es decir, para mí es mágico cuando veo la película y es una mancha blanca con 2 puntos negros así gigantesca y que eso genere emotividades y lecturas. Y para mí, digamos, mi reto, y yo no sé si lo logré o no lo logré, era que de repente el personaje se volviera inexistente. Es decir, que existen esos dibujos y que casi que no importan porque ya hay una relación emotiva tal que el espectador construye con el personaje que casi que desaparecen los personajes. La rotoscopia, así esté muy hecha con mucho cuidado, que no es nuestro caso, tiembla. Y eso me parecía increíble porque da una noción de los gestos vitales de los personajes. Y eso para mí, solo por eso ya lo habría usado, porque este personaje tiene una vida muy aburrida, pero en contraposición en su cabeza pasan muchas cosas. Todo esto parte de Niebla de Miguel de Unamuno, que para mí es uno de los mejores libros que se ha escrito en la historia y que para mí es un precursor en la historia del arte realmente, porque habla de la metacreación y de cosas que luego pues uno va a poder ver en otros autores, pero que para mí esa es la semilla. Y ahí está este momento en el que el protagonista se va a hablar con Miguel de Unamuno porque le parece que le está dando muy duro, como que se puede hablar con Dios. Y hablan sobre la acción, sobre la crisis de la acción. Y Miguel de Unamuno le dice, ¿qué es acción? Porque pareciera que para el mundo lo que es acción es que sucedan muchas cosas, pero de pronto si uno ve a una persona sentada y se puede meter en su cabeza, entendería toda la acción que está sucediendo, y esa es la acción importante. The Magnificent Lion Boy nace por un sueño. Soñaba que una niña abrazaba un león. Me desperté y esto me causó un sentimiento muy bonito porque lo que yo sentía cuando me desperté es que ese león no era un animal salvaje que podía comerme, sino era un igual, y que ese abrazo y esa forma y esa tranquilidad que me transmitía fue muy mágico. Entonces empecé a trabajar con un escritor que se llama Jonathan Carr y le conté, le dije, tuve un sueño, tal, yo creo que quiero hacer una película de algo relacionado con una criatura que sea de la naturaleza, no sé si sea real, no sé si sea mágica, pero quiero que haya un abrazo entre la naturaleza y el hombre. Estaba perfectamente resuelta la animática antes de ponerme a animar, que también esa es una clave para que la animación luego
sea más económica y no se pierda demasiado el tiempo o no se tiren cosas que en un principio pensabas que podías usar. Cuanto más elaborado esté la animática, esto quiero decir cuando es un trabajo de carácter narrativo. Si es más experimental, no. Si es más experimental, es totalmente abierto y no tiene por qué seguir los mismos pasos. Pero en el caso de un trabajo narrativo, yo recomiendo que la metodología sea un poquito más exhaustiva. Así que el storyboard sea exhaustivo, la animática y después la animación sea ya más enfocada a lo que tiene resuelto. El tiempo nunca es suficiente, que entonces para no quemarse antes de tiempo es mejor tenerlo controlado e intentar llegar al final. En las pinturas fijas yo ya había explorado como un interés por imágenes mediáticas, digamos, imágenes de videojuegos, y yo le tomaba como fotografías a la pantalla y luego pintaba esas fotografías al óleo. Bueno, o sea, como que había una relación y un interés ya pictórico por ciertos efectos mediáticos o por ciertas, digamos, un interés por ciertas imágenes construidas digitalmente a veces, en el caso de los videojuegos. Con Carne es, digamos, una línea conceptual que me une como a esas pinturas tempranas que yo hacía, pero explorando ya las imágenes en movimiento, ¿cierto? Carne se empieza a estructurar entonces así de una manera experimental, teniendo como en la cabeza que estaba trabajando con un material documental, que también quería un tipo de animación que fuera documental en sí misma, es decir, que no involucrara de pronto gráficas 3D, ni una animación, digamos, inventada, sino que fuera lo más cruda posible. La técnica es, digamos, pictórica, no es rotoscopiada ni nada, sino es como una reconstrucción pictórica de esos fotogramas, y el registro de esos fotogramas hechos en pintura también es con fotografía, si bien no análoga, sino digital, pero digamos que no tiene como una colorización muy suave al final, pero es muy crudo el material. Entonces, como todos esos matices de formato documental me interesaban, combinado con la pintura y combinado con la animación. Entonces creo que fue estructurándose un poco teniendo como esos ejes conductores. No trabajo con guión, digamos, normalmente yo no trabajo como con un guión preestablecido, en el caso de Carne no lo hice así, sino que había unas secuencias que me llamaban la atención. No estaban ligadas ni porque aparecieran los mismos personajes, entonces de alguna manera me interesaban más como los movimientos que había en la escena, como la potencialidad pictórica que tenían esos movimientos, y el hecho, digamos, que los agrupa o que los aglutina a todos, es que parten como de una misma raíz común. Ahí se fue estructurando y al final, digamos, en edición logramos darle una suerte de, digamos, como de orden emotivo a la edición y al sonido, que ya, digamos, estructuró lo que es Carne como pieza documental. I wasn't trained as an animator. I'm a self-taught animator. I went to art school to study. Initially, I wanted to be a painter, but I also enjoyed movies as a teenager. I used to go to watch movies every weekend in the movie theater, and I watched them twice. First time to enjoy them, and the second time to figure out how they were done. Because back in those days, there weren't books on filmmaking and animation like there are today. I ended up when I was in school doing experimental films, and they were a combination of live action and animation, but I didn't think of it as animation. It was more like pixelation or single framing. Gradually I moved into independent animation, and over the past 10 years I've done both documentaries and animation. And I find it a good thing because animation is a very private, solitary activity. You're kind of in your own head all the time, just trying to get through this process of making the frame by frame by frame. What I enjoy about documentaries as a contrast is that it's exactly the opposite. I can explore the world, and in a lot of cases what I do in documentaries is I explore the life of another artist, whether I've done a film on a poet, on an animator, and a sculptor, so 3 different films. And it's fun to actually get out of my head and actually look at the real world and just listen to someone else's view of the world. And of course, documentary is just a very different thing. You're interacting with life, whereas animation, you're trying to create life on underneath the animation camera.
And one of the reasons I did artist documentaries, I'm fascinated with artists and art making. And I wanted to see how other people did art, because you get locked into your own artistic practice of doing things a certain way. And it's just interesting just to see somebody else's obsessions and methods of doing things. Jonathan Amitay, a senior animator. A mad genius. One of the most dedicated artists I've seen. The kind of animator who wears his anxieties on the screen. He's one of the few animators I know that will take on political issues. He takes that mad genius quality and he uses it in his films. You're never bored watching a Jonathan Amitay film. Dear Diary, I asked my dad what he thought of SDI, or Star Wars as everybody calls it, and he told me that he thought it was great. I have been told that documentary animation is very controversial, but so far in my own personal experiences, I've not met with live-action documentary filmmakers that object to documentary animation. Most of the ones that I meet, like colleagues of mine at USC, they understand that when you make a documentary film, you have hundreds of hours of footage, and you choose the few minutes you want to show, and you manipulate that film so much that you definitely are creating what you want the audience to see. It's not a window to reality. It's definitely constructed. And they understand animation is just one step in that direction. You know, it's no more constructed in many ways than live action is. So if you're naive and you think that a live action documentary is true, everything you see is like a reality, then when you see something animated, you're offended by that. But a lot of educated media scholars understand that live action is not the truth. It's what the filmmaker wants to tell you and how they want to tell you. And music is manipulative, and the way they edit it, what sound goes over what image. So animation does the same thing. It's no different in that way. And in some ways, in my opinion, it's more honest because you know that what you're seeing is created by the filmmaker. It's not pretending to be reality. So I do know there are some people that object to it. I did meet one person in Scotland that said he thought there's no way animation could be documentary. It's just impossible. But that's only one person out of the hundreds of people that I met. So I have met people that disagree. And then, of course, the reaction to my films, A Conversation with Harris, it wasn't necessarily because it was animated. I think it was the subject matter. You know, it was because a lot of people had their own opinions of the conflict in Bosnia. And when my film was not completely matching their opinions, then they had a hostile reaction to that. And then they would call it propaganda. And you know, but I think that really spoke to their own opinions as well, you know, because, you know, some people loved it and other people, you know, didn't. But honestly, I expected it to be more controversial, much more controversial than it has been. And I'm still waiting for that to happen. But I didn't. Then we came to Baltimore. Everything was strange to me, and I don't know, I felt I was like alone. Are you angry at Serbs because of the war? I am, because many of my family died. La gran convención del documental, de la verosimilitud, del realismo con personajes reales, que viene a ser, digamos, la animación. La posibilidad que nos planteamos con quien estaba haciendo el montaje de Tiempos de Arena, en ciertos momentos, es que había un par de personajes que hablaban, pues como se habla en general en el documental, que es en función de memoria. Personajes que subvertían en cierta forma el referente más común, cuál es el de la memoria, sobre todo en contextos como el colombiano, que está asociado con hechos trágicos, dramáticos, donde hay dolor, donde hay rencores, toda una cantidad de cosas. Cuando se hace el ejercicio de la memoria, usted está todo el tiempo enriqueciendo el relato y está recreando el relato. Entonces, dentro de eso, un personaje en particular, veía uno que lo que estaba contando tenía una gran dosis de imaginación y de fantasía, y se iba como en una dimensión que inclusive
llegaba casi al delirio, ¿no? Eso que es tan abierto lo podemos subvertir con otro tipo de imagen también. Si yo no sabía cómo funcionaba esto. Desde hace rato que tengo como una metido en la cabeza el tema de que la animación es una de las maneras más fuertes que uno tiene para hablar de la realidad. O sea, es un espejo muy poderoso la animación. La violencia llegó a Monpós por parte de la policía, que en esa época se llamaban los chulavitas. Yo hago una línea en lo que hemos hecho. Smith Smith trabajaba sobre fotografías de la ciudad y ocurrían las cosas sobre fotografías de la ciudad. Como que todo el tiempo ha habido algo allí con la animación y el documental, o con la animación y el registro real, que me interesa mucho. Me gusta como esa posibilidad que tiene la animación como de atravesar un poquito lo real, hablar de lo real, pero también desde un punto de vista que a veces es más objetivo que la realidad misma. Específicamente tengo como todo un trabajo que no ha acabado de investigación sobre animación y lo horrible, lo llamo yo, que es cómo la animación puede hablar de las cosas más fuertes de la realidad humana, en nuestro caso del conflicto, de la guerra, de las mutilaciones, todas estas cosas puede hablar la animación. Y yo tengo una teoría, que es sobre lo que trabajo, y es que cuando uno hace algo así en animación, algo tan fuerte, tan crudo en animación, supera un poco la barrera del asco, que te echa para atrás y te hace cerrar los ojos, y hace que la relación con el contenido sea un poquito más cerebral. Está la emoción, pero la reacción no es física. Y al no tener esa reacción física de rechazo, creo que la animación permite que te entre un poquito el veneno más fuerte a la cabeza. Y eso me parece que es una posibilidad que tiene la animación. La violencia fue creciendo y la violencia se volvió más violenta. Llegó un pasquín, que ese sí fue de temblar. Y en ese pasquín iban 3 centavos y un ataúd pintado con velas. Y decía: esto es lo que les va a pasar si no desocupan el pueblo. O desocupan o desocupan. Hemos producido 2 series de dibujo animado documental. Hicimos Migrópolis, que era para niños, claramente, pero tocaba un tema que puede ser candente, fuerte para los niños, que es el tema de la migración y la adaptación. Eso lo dirigía Carolina Villarraga. Nosotros lo producimos y desde el principio vimos que era un potencial muy fuerte esa historia. Y hicimos ahora cuentos de viejos, estamos haciendo cuentos de viejos, que el plan es hablar de historias de infancia de personas mayores. Pero claro, la infancia de los viejos del siglo XX está marcada por la guerra mundial. O sea, y por la guerra acá en Colombia hay muchas historias de guerra, muchas historias de separación, muchas historias de bombardeos, de persecuciones, que al contarlas a través de la animación tienen otro cariz y tienen otro punto de vista. Quedó sin mamá, porque cuando tenía solo 4 años los chinos mataron. Entonces, única mejor, más garantía seguro es escaparse del Tíbet. Entonces, papá me coge aquí. Es como un triple filtro. O sea, primero son viejos que ya han contado durante 50 años la misma historia, o sea, que ya son historias míticas. Segundo, la visión de niños, la visión desde un punto que es muy distinto y que una óptica muy distinta a la nuestra. Y además lo mostramos en animación. Es como que yo creo que es un filtro que es muy interesante para esas historias y que yo creo que funciona muy bien. Y es otra manera de hacer la realidad. Los policías empezaron a disparar y la gente se asustó y dejaron caer los cajones. Y tengo la imagen de cómo cayeron esos cajones, que la tapa salió de la base y vi los brazos y las manos por fuera. Yo sí confío mucho en el documental animado. Y me parece absurdo como que algunas voces que dicen que no, que el documental no puede ser animado, que eso no es real. Ningún documentalista es objetivo, eso es pura paja.